progress. Muy bien, muy buenos días a todos y a todas. En nombre de Dios y la patria se abre la sesión. Señora secretaria, ¿hay cuentas? Sí, presidente. Primero hay que dar cuenta de un oficio del presidente de la República en el que hace presente la urgencia, como en el carácter de suma, para el despacho del proyecto de ley sobre el reconocimiento y protección de los derechos de las personas con enfermedades terminales y el buen morir. Esta urgencia vence el 14 de julio de este año. Además, se recibieron dos comunicaciones. Uno de la secretaria de la División Jurídica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, con la que excusa la asistencia a esta sesión del ministro de Justicia y Derechos Humanos y del subsecretario de Justicia por estar con un tope de agenda. Y también se recibió una comunicación del presidente de la Sociedad Chilena de Protección Radiológica, señor Enrique Viveros. No se escucha nada. No me escucha, presidente. Espérese, déjeme ver. Hola, buenos días, yo lo escucho. Buenos días, yo lo escucho. ¿Me escucha? Ah, qué bueno. El presidente no me escucha, pero voy a terminar la cuenta. Y una comunicación del presidente de la Sociedad Chilena de Protección Radiológica, señor Enrique Viveros, donde da a conocer algunas observaciones en relación a la modificación del libro quinto del Código Sanitario en torno a los profesionales de la salud. Nada más, presidente. No está el presidente. Ah, a lo mejor se tuvo un problema de conexión. Sí. Sí, eso debe haber sido. Ahí está. Buenos días. Ahí está. Ahí se está conectando al presidente. Ahora estamos. Ahora sí, presidente. Ya. ¿Repito la cuenta o...? Por favor, que no se escuchó mucho. Ya, usted no la escuchó. Ya, entonces, primero tenemos un oficio del Ejecutivo, del Presidente de la República, en el que hace presente la urgencia de suma para el despacho del proyecto de ley sobre reconocimiento y protección de los derechos de las personas con enfermedades terminales y el buen morir. También se recibieron dos comunicaciones. Uno de la secretaria de la División Jurídica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, donde excusa la inasistencia, en el fondo, del ministro de Justicia y Derechos Humanos y del subsecretario de Justicia por tener tope de agenda. Y también llegó una comunicación del presidente de la Sociedad Chilena de Protección Radiológica, señor Enrique Viveros, donde hace algunas observaciones respecto a la modificación del libro quinto del Código Sanitario respecto a los profesionales de la salud. Nada más, presidente. Respecto de la tabla, ya están presentes en la sesión los dos invitados, el académico de la Universidad Santo Tomás, señor Rodrigo Medina, y el doctor en Derecho Penal y académico de la Universidad Central de Chile, señor Silvio Cunio. Bien, antes de iniciar con las intervenciones, la urgencia que le puso el presidente de la República al proyecto del buen morir, eso nosotros ya está despachado. No, presidente. Faltan las indicaciones. Las indicaciones de los senadores. Claro, si tenemos que porque terminar. Porque ya terminamos todas las intervenciones, todos los invitados. Ya está despachado. ¿No está despachado? Sí. No faltan las indicaciones. Ya, entonces el martes vemos las indicaciones y tratemos de acelerarlo para ir cumpliendo con la urgencia. ¿Ya? Muy bien. Entonces, señora secretaria, hagamos pasar a nuestros invitados. Sí, presidente. En tabla está el proyecto que sanciona a los prestadores de salud privado que atenten contra el derecho a la salud de personas. Esto se inició en una moción del senador Girardi, de la senadora Goich, del senador Chaguán y del senador Quinteros. En primer lugar está don Rodrigo Medina, académico de la Universidad Santo Tomás. Buenos días. Don Rodrigo Medina, muy buenos días. Gracias por aceptar la invitación.
Buenos días, señor presidente. Tiene la palabra. Buenos días, señor presidente, por su intermedio a los distinguidos miembros de la comisión, a mi colega don Silvio Cunio también muy buenos días, es un agrado verlo. Sé que el tiempo es muy limitado, por eso que sin perjuicio de lo que envía la comisión, que tiene que ver más bien con la regulación de la ley de responsabilidad penal de personas jurídicas, la ley 20.393, me encantaría, señor presidente, por su intermedio, hacer algunos alcances al proyecto de ley que me parecen relevantes. El primero, señor presidente, tiene que ver con cuál es el bien jurídico tutelado que se persigue cautelar por medio del proyecto de ley o por medio de la norma del proyecto de ley. Esa es una cuestión de política criminal que debe definir esta comisión, dado que si el bien jurídico tutelado es la vida o la integridad corporal o la salud de las personas que acceden a las prestaciones de salud a través de los diferentes prestadores, en ese caso podría ser apropiada la fórmula que propone la asociación de ISAPRES, estableciendo un delito respecto de quienes pongan en peligro, ¿no es cierto?, la vida o la integridad corporal en los casos de atenciones de emergencia, atenciones de urgencia, o que puedan provocar una secuela funcional grave. Ese es un tema que hay que definir, y yo creo que es bueno definirlo. El contexto de la ley no deja absolutamente claro cuál sería este bien jurídico. Otros podrían decir que se podría tratar del acceso a las prestaciones de salud que esos prestadores puedan otorgar, cuestión que cambiaría entonces la mirada y haría que este delito no solo se aplicase respecto de los casos de atenciones de emergencia, de urgencia, o en el caso de secuelas funcionales graves. En segundo lugar, si definimos que este delito solo se va a producir respecto de esas secuelas o de esos casos graves, de esos casos de atención de emergencia, podríamos tener un problema, dado que las atenciones de emergencia no están definidas en la ley, sino que están entregadas a los médicos que reciben en las urgencias a las personas que van a atenderse. Muchas veces ellos son los que tienen que realizar esta definición de si la atención es de urgencia o no. Muchas veces no las realizan, y ahí quiero hacer una petición, una sugerencia, y muchas veces incluso hasta quedan entregadas a las administrativos, que pueden señalar si la atención es de urgencia o no. También hay que considerar el hecho de que la atención pudiese volverse de urgencia o pudiese acarrear una secuela funcional grave con posterioridad al ingreso, no siendo el ingreso de urgencia esta emergencia pudiese ocasionarse con posterioridad. Es muy común, por ejemplo, en el caso de las apendicitis, en que no siendo una atención de urgencia, derivan en una posibilidad de urgencia o de secuela funcional grave con posterioridad. Enseguida, sería también muy interesante que se pudiese definir a efectos de incorporar en la ley de responsabilidad de personas jurídicas, ¿a qué prestadores nos estamos refiriendo? Si nos estamos refiriendo a las personas jurídicas o personas naturales a las que se refiere el artículo 170, letra J del DFL número 1, sería interesante saber si estamos refiriéndonos a todo tipo de prestadores o bien lo vamos a limitar a algunos. En el 170 letra J, la definición de prestador de servicios está dada, de prestador médico, está dada para todo tipo de prestadores, incluyendo hospitales, incluyendo laboratorios, incluyendo incluso ambulancias. Hago la salvedad de que, si bien es cierto, numerosas leyes han modificado desde el año 2010 la ley 20.393, no es menos cierto que esta modificación ha redundado, yo diría, en una especie de confusión, porque se han incorporado tantos artículos, muchos de ellos relevantes y que acarrearían responsabilidad penal de personas jurídicas, otros no tanto, como la incorporación de la receptación, que se realizó el año 2016. Entonces, sería bueno que se advirtiera cuál es la consecuencia que trae ello. Y una de las consecuencias sería la de establecer sanciones a esas personas jurídicas. Sanciones que, de acuerdo al artículo 8 de esta ley, la 20.393, podría, en sus dos primeros numerales, no corresponder o no ser aplicable respecto de los prestadores de salud, especialmente los prestadores de salud institucionales.
Hay una limitación, por ejemplo, a la disolución de las personas jurídicas cuando se trate de personas jurídicas de derecho público o que prestan un servicio de utilidad pública. Y la segunda sanción se refiere a la restricción respecto de la contratación con el Estado, cuestión que se vería muy, muy conflictuada y muy dificultada por si el proyecto de ley se establece de esta manera. En cuarto lugar, yo me atrevería a señalar que no solo debiera ser modificada el artículo 141, sino que también el artículo 173 del DFL número 1, donde está la misma petición. En términos de lesividad o en términos de estricta necesidad de derecho penal que entiendo la Asociación de ISAPRES ha planteado, a mí me parece que es un hecho de la causa hoy día, distinguidos señores senadores, que los prestadores de salud continúan expresa o tácitamente solicitando las garantías que la ley 20.394 excluyó, o ya sea de manera expresa o ya sea de manera tácita, porque en sus protocolos no establecen un impedimento o no establecen una negativa o una prohibición a pedirlo. Y es por esto que en aras del tiempo, señores senadores, me atrevería a señalar y añadir o a sugerir la posibilidad de añadir un par de figuras punibles en este punto. Primero, tratándose del médico que no realiza la atribución de emergencia respecto de una atención o una prestación. En este punto es muy importante el hecho de que es el médico el que realiza esta atribución de calificación de emergencia. El no hacerlo podría configurar, ¿no es cierto?, un peligro para la salud o un peligro para la integridad corporal o la posibilidad de que queden secuelas funcionales graves. Ese es un punto extraordinariamente relevante a mi juicio, que se establezca una responsabilidad no privativa de libertad, pero sí pecuniaria. Y segundo, también una responsabilidad para los prestadores institucionales, para los prestadores que son personas jurídicas, que en sus protocolos no establezcan de manera clara y explícita la prohibición absoluta de solicitar garantías en los casos de las atenciones de emergencia. Hago hincapié también respecto del tema de las atenciones de emergencia, que en el evento de seguirse por ese camino, en el evento de sancionar únicamente respecto de los casos de emergencia o de secuela funcional grave, podríamos estar en presencia de incluso algo peor que una ley en blanco, porque estaríamos entregando a un médico o incluso en los casos concretos a un administrativo la definición de cuándo se estaría configurando el delito. Solamente, señor presidente, en aras del tiempo me quiero referir a eso y estoy atento a las consultas que pudiese realizar los distinguidos senadores. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, profesor Rodrigo Medina. Secretaria, don Rodrigo, si nos puede esperar un poquito que la otra intervención para que hagan las consultas los senadores y senadoras, por favor. Presidente, el otro invitado es el doctor en Derecho Penal y académico de la Universidad Central de Chile, don Silvio Cuneo. Don Silvio Cuneo. Muy buenos días, gracias por asistir. Tiene la palabra don Silvio. Buenos días, señor presidente, con su venia. Buenos días a los senadores, a las senadoras. Buenos días, Rodrigo. Y buenos días a todos los presentes. Agradezco mucho esta invitación. Es primera vez que participo en esta comisión. Ya antes había estado en otras comisiones del Senado, pero en salud por primera vez. Hace un tiempo atrás vi una película italiana antigua, del año 77, que se llama I nuovi mostri, los nuevos monstruos. Y ahí hay un capítulo, que es una comedia, donde Alberto Sordi maneja un Rolls Royce blanco, pilla un moribundo en el centro de Roma y lo trata de llevar toda la noche a un hospital y no es recibido en ningún hospital. En uno no lo reciben porque no hay fondos para pagar, en otro no lo reciben porque no es militar, en otro no lo reciben porque las monjas a las 11 de la noche. Y es una comedia, pero también es una tragedia. Y yo me imagino que estas cosas pasan en Italia y que pasan en Chile, que ustedes precisamente no quieren que pase. Y en ese sentido yo valoro mucho este proyecto. Creo que es un proyecto cuya conveniencia política es valorable, que tiene un mérito de justicia, y de verdad lo valoro mucho. Sin embargo, creo que la técnica empleada no es la adecuada, y ahí tiene varios problemas técnicos. Si bien yo me dedico a la política criminal, y actualmente estoy aquí en Nueva York haciendo un postdoctorado en cuestiones de política criminal, de criminología, y lo mío no es la técnica penal, sin embargo, esto de todas formas sale a la luz inmediatamente varios problemas, algunos ya hizo referencia a mi colega Rodrigo,
Y yo voy a centrarme en un par de puntos. También hay algunos problemas axiológicos, valorativos que se podrían mejorar. Y también hay algunos problemas que requieren cierta comprobación empírica. Por ejemplo, en el mensaje se habla de la urgencia y la necesidad de aumentar las penas y de castigo ejemplificador. Cuando hablamos de la urgencia de aumentar las penas, parecemos que estamos queriendo decir que con mayores penas disminuimos una conducta. Y esa es una cuestión súper difícil de determinar, porque si yo subo las penas del manejo de estado de ebriedad, a lo mejor disminuyo este delito, a lo mejor, pero si yo subo las penas de un delito de violación, lo más probable es que no tenga ningún impacto en este delito. Y no sabemos lo que pasa acá. Pero no es el aumento de las penas el que modifique el comportamiento, eso está súper estudiado, es la posibilidad cierta de que yo sea castigado y el tiempo en el que voy a ser castigado. Y por otra parte, cuando hablamos de castigo ejemplificador, estamos haciendo un reconocimiento explícito de que queremos un chivo expiatorio. Y las personas, si nosotros respetamos la dignidad humana, no podemos ser chivo expiatorio ni ejemplo de nada ni de nadie. Las personas, siguiendo la filosofía kantiana, somos fines en sí mismos. Ahora, ¿qué es lo que hace este proyecto? Este proyecto tipifica una conducta. No me quedó claro si se refería al artículo 141 o 143 ter, pero está lo mismo, me imagino que es un tema de tipeo que se puede mejorar. Y señala, los prestadores de salud privada, es decir, un ente, una persona jurídica, que nieguen atención, serán castigados y se establecen penas de personas naturales. Entonces aquí tenemos ya un problema. Estamos estableciendo responsabilidad penal de personas jurídicas y estamos estableciendo penas de personas naturales. Yo no puedo mandar a la cárcel a una persona jurídica. Si voy a sancionar a una persona jurídica, tengo que aplicar las sanciones que se establecen para las personas jurídicas. Lo mismo al revés. Ahora, si yo quisiera darle una interpretación racional a este proyecto, aplicaría la regla general del Código Procesal Penal, que es la misma regla de nuestro viejo Código Penal, que establece que responde el representante de la entidad para aplicar las penas corporales, es decir, el director, el dueño, el gerente o quien haya estado a cargo y tiene podido impedir esto. Sin embargo, se nos confunde un poco la cosa cuando vemos el artículo 2 que incorpora en el catálogo de las personas jurídicas de la 20.393. Ahora, ¿cuál es la lógica de esta norma penal que sanciona a las personas jurídicas, que es una norma reciente en Chile, no una norma de nuestra tradición de la justicia penal? El ente va a responder siempre que la conducta sea consecuencia de la falta de deberes de dirección, es decir, se trata de una falta de vigilancia. La persona jurídica no habría tomado las medidas para impedir que se cometa este delito omisivo. Pero fíjense ahí cómo se redactan los tipos penales. Cuando yo quiero sancionar a una persona jurídica, digo el prestador o los prestadores. Cuando yo, en cambio, quiero sancionar a una persona natural, digo el qué. Y si ustedes revisan el catálogo de delitos del Código Penal y de muchas leyes especiales, dice el qué, los qué. Esa es la redacción correcta cuando queremos sancionar a las personas naturales. Ahora, insisto, regla general, no responden penalmente las personas jurídicas. La regla general es que solo respondan penalmente las personas naturales. Podemos hacer la excepción, pero hay que ser bien claro. Ahora, mucho cuidado con el non bis in idem. El non bis in idem significa que no podemos sancionar una conducta dos veces. Ahora, si la persona jurídica responde por su representado, ¿puede también ella ser sancionada de nuevo? Puede, pero tiene que ser súper específico, y este cuerpo normativo o este proyecto no me parece que es tan específico, y eso se puede traducir en absoluciones. Yo fui defensor penal público antes de dedicarme a la academia, y me imagino perfectamente estas discusiones en una sede judicial con muchas absoluciones por problemas de técnica legislativa. Ahora, si establecemos penas para las personas jurídicas, las penas que contempla nuestra legislación son la disolución o la cancelación, que es como la pena de muerte de las personas jurídicas, prohibición de celebrar actos con el Estado, pérdida de beneficios fiscales, multa. Y esta ley o este proyecto de ley, como está redactado, es insuficiente y es poco claro. Y parece que no conversa con las normas de definición de pena de la 20.390. Mejor este texto no va a tener prácticamente aplicación. Por otra parte, y claro, este no es solo un tema estético, sino que es un tema de sistema, la norma altera la sistemática completa de la omisión. Entonces, yo les mandé anoche, porque en verdad me enteré ayer de esta invitación, agradezco mucho la invitación, y me puse a trabajar, estuve conversando con colegas, y les mandé un proyecto de ley, o una idea general, con menos problemas sistemáticos. Se los mando ahí, se los regalo, si necesitan asesoría, cuenten conmigo, obviamente, pero me parece que lo que habría que hacer en Chile es
establecer una cláusula de omisión genérica que consagre el deber de solidaridad, establecer un tipo general de omisión al socorro, algo así como lo que aparece hoy día en el 494, número 14 del Código Penal, esto es una falta, subirla al nivel de delito. Y luego tenemos distintas alternativas. Una alternativa es establecer un agravante para los servicios asistenciales privados que no atiendan heridos o a personas por motivos económicos u otro tipo de discriminación, o bien establecer otro tipo específico para las clínicas, hospitales, privados, etc. Ahora, ya quiero ir cerrando. Fíjense que aquí hay un cambio de valoraciones, porque cuando surge nuestro sistema penal, nuestro Código Penal, siglo XIX, surge con una moral muy individualista, donde no existe una solidaridad de ayudar, y no existe un reconocimiento de un deber. Si yo soy un médico, voy caminando, veo un moribundo en la calle, no tengo ningún deber de ayudarlo, aun cuando eso me genere un reproche ético, no genera un reproche jurídico en nuestro Código Penal original. Y así pasaba en el siglo XIX. Sin embargo, cada vez son más comunes en el mundo estas cláusulas generales de omisión. Estuve revisando legislación comparada ayer. Esto existe en Alemania, en España, en Colombia, en Argentina, en Brasil, en Suiza, en Italia. No revisé más códigos porque no me alcanzó el tiempo, pero seguramente si sigo revisando voy a encontrar más esta cláusula general de omisión. Asimismo, se podría establecer, tipificar el delito de omisión al socorro, el mismo 49414, que es una falta, subirla a delito, y ahí tenemos que decidir si queremos la agravante específica para las clínicas o queremos un tipo especial para las clínicas, y si queremos también usar la norma general, es decir, sancionar al jefe, al director, al representante de la clínica, o si queremos además sancionar también a la persona jurídica, y en este caso tenemos que ser bien específicos para no caer en la posibilidad de sancionar dos veces por el mismo acto. En honor al tiempo, señor presidente, señores senadores, señoras senadoras, eso es lo que quería exponer, estoy aquí a su disposición para ayudarlo en lo que pueda. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Cuneos. Don Silvio Cuneo. Ofrezco la palabra a las senadoras y senadores si hay alguna consulta. Bien. Don Guido Girardi, senador. No, yo creo que siempre los proyectos son perfectibles. Yo agradezco a Silvio Cuneo y a Rodrigo, pero me parece que es muy importante que nosotros tengamos un sistema de sanciones, porque yo soy autor de la ley que terminó con el cheque en garantía y con la ley de urgencia. Y la ley de urgencia es clarísima desde el punto de vista del riesgo vital y se implementa perfectamente. De hecho, existe todo un mecanismo y un procedimiento donde las personas que están en riesgo vital tienen por parte de las clínicas obligación de ser atendidas en la urgencia cuando hay riesgo vital. Y la ley establece que ese paciente tiene que ser estabilizado y una vez estabilizado, bueno, ya seguirá el curso que corresponde en el ámbito que le corresponda, si es FONASA, si es ISAPRE o si es particular. Entonces, yo creo que existe el riesgo vital, no es una entelequia subjetiva, es absolutamente demostrable, está establecido médicamente, siempre tiene una subjetividad, tiene razón Rodrigo, pero se puede determinar el riesgo vital. O sea, cuando tú decías que un paciente es porque definiste clínicamente que hay riesgo vital. Tú no pones un paciente que debería estar en intermedio, que debería estar en sala común, en una cama básica, en la UCI, porque sí nomás, porque hay un conjunto de antecedentes, parámetros que son objetivos. Entonces, acá lo que hay es que, habiendo esta ley que obliga y que establece claramente que no se pueden hacer condicionamientos de pago en riesgo vital, hay clínicas que han sistemáticamente establecido normas donde han generado situaciones muy dramáticas. O sea, el evento que plantea Silvio ocurre en Chile permanentemente. Por ejemplo, la clínica Dávila hemos llevado 30, 40 personas denunciando que a las 4 de la mañana llegan con un infarto y no los atienden si no traen 5 millones en efectivo. O personas que tienen una aneurisma aórtica que se puede disecar y en segundos te puede matar, que si no dejan 15 millones de pesos en efectivo no los atienden. O sea, no es solo que tengan que dejar un pagaré, no, tienen que traer el dinero en efectivo. Entonces, acá el tema es una larga discusión, Silvio, respecto si esto evita las conductas o no. Nosotros con el abogado, y sería bueno, Rabín, que lo invitáramos con don Pierre Matus, elaboramos un proyecto de ley de delito ambiental que se está tramitando en el Congreso.
yo te aseguro que van a disminuir las violaciones ambientales por parte de las empresas sugerentes si tienen una eventual sanción penal, te lo aseguro. Si saben que la conducta que hoy día no les genera ningún tipo de problema, por último, si tiene una multa la va a pagar la empresa, pero cuando hay una sanción penal está demostrado, por lo menos en el tema ambiental, que sí hay un cambio de actitud de los gerentes y de los que tienen los cargos directivos de la empresa. De hecho, nosotros tenemos casos como Ventana, que ejecutivos de Codelco a sabienda lanzaron y abrieron emisarios contaminantes a la bahía de Ventana, están demostrados, ¿no? Fueron sancionados, ¿no? Incluso algunos formalizados, pero muy distinto que haya una norma explícita. Yo creo que son preventivas desde el punto de vista de que si estas clínicas, por ejemplo, sus directores, sus ejecutivos saben que esa es una conducta que es absolutamente repudiable, que es inaceptable desde el punto de vista ético, y una persona que está con riesgo vital, habiendo una ley, les condicionen la atención de salud. De hecho, la clínica Indisa tenía un formulario interno, donde elaborado por los ejecutivos que ponían expresamente que tenían que condicionar la atención de urgencia a un pago en efectivo. De hecho, fueron sancionados por la superintendencia. Entonces, aquí es muy importante avanzar en esa dirección, pero me parece también muy importante incorporar todas las sugerencias que están haciendo los abogados para mejorar el proyecto. Y yo pediría, Rabín, que invitáramos a Jean-Pierre Matus en la próxima reunión también para poder adicionar más opiniones en materia de personas que son expertos en lo penal. Pero me parece que este proyecto es muy importante porque en Chile se están violando derechos humanos fundamentales, que es el derecho a la vida y a la integridad física, y además porque creo que cualquiera debe imaginar el drama de una persona que llega con un hijo, un ser querido, muriéndose, y que te digan no lo atiendo si no deja 5 millones de pesos a las 4 de la mañana, tener que estar llamando a amigos, vecinos, que son lo que nosotros hemos visto, por los cuales han sido sancionados, y me parece que aquí no puede haber una defensa de las clínicas y de la medicina privada, porque esto erosiona la medicina privada, o sea, finalmente le quita toda legitimidad a la medicina privada. Por último, en el sistema público puede que haya un problema de capacidad de atención, de espera, pero el sistema público jamás va a condicionar una atención de urgencia a un pago de dinero. Pero hay personas que no pueden llegar a un sistema público o que piensan que el sistema privado es más expedito, pero se encuentran con esto que yo quiero insistir. A mí me tocó ver morir a personas. El caso Nicolás Melipil, que fue el caso que yo inicié, la lucha contra el cheque en garantía, murió un niño de 11 años con una apendicitis, porque el Hospital del Trabajador, a sabiendas que tenía apendicitis, no lo quiso atender porque no dejó dinero en efectivo y murió. Entonces, esos casos existen y se siguen reproduciendo a pesar de que hemos hecho leyes para que no ocurran. O don Pedro Arriaza, que llevó a su señora a una clínica con una pancreatitis y la dejaron 24 horas en la puerta hasta que trajo el cheque de un amigo. El amigo lo metieron preso, después murió la señora, perdió la casa. O sea, situaciones dramáticas que siguen ocurriendo hoy día, que no son aceptables. No son aceptables hoy día porque además hay una ley que se hizo expresamente tanto para cheque en garantía como para urgencia, que la siguen a pesar de que está esa ley y que es muy clara. Bien, hay otras preguntas, senador. No, solo agradecer esto y que solicito que invitemos a Jean-Pierre Matus, Rabín. Ok, muchas gracias, senador. Senadora Ena Bojomber. Muchas gracias, presidente. Agradecer las presentaciones y yo quiero, primero me excuso porque no soy experta en derecho penal y por lo tanto si cometo aquí algún error espero que sean indulgentes conmigo. Lo que yo entiendo que están planteando y la preocupación que tienen, y quizás estoy equivocada, porque quiero entrar en el texto para poder solucionar el problema. Lo que el proyecto busca es que las personas que están en una situación grave no queden sin atención, que es lo que Silvio decía respecto a la película italiana, digamos. Eso es lo que queremos evitar. Y que cuando lleguen les pidan el cheque en garantía y esa situación. Entonces,
quiero entender bien cuál es el problema. Lo primero que entiendo que plantean nuestros invitados es que tenemos nuestro texto dice los prestadores de salud privado y que eso no sería la manera correcta de expresarlo para llegar efectivamente a las personas que queremos llegar. La problemática que podemos tener acá es que por una parte está el médico que está en ese momento, no sé, atendiendo la urgencia, y por otra parte están los protocolos de atención que tiene ese establecimiento y que quizás son los que finalmente terminan provocando que se niegue la atención al paciente. Entonces, por una parte tenemos quiénes son, a dónde queremos apuntar. Segundo, quién es el que toma la decisión y qué tan constreñido está por el lugar donde trabaja para tomar una decisión o la otra. Y la tercera, si es que entendí bien, es cómo definir qué es lo que es una atención de urgencia, donde el senador Girardi, que es doctor, para él le queda súper claro y probablemente para uno siempre piensa que cuando es un familiar todo es de urgencia, ¿no? Eso es evidente. Y hay veces que se considera que algo no es de urgencia y termina siendo de urgencia. Entiendo que esos son los tres problemas que tenemos que mejorar en el proyecto de ley. No los entendí bien, pero quisiera que por lo menos a mí me quedara súper claro, y si es que me pudiesen indicar en el comparado que nosotros tenemos a la vista, qué es lo que yo entiendo que ustedes mandaron un texto, pero para nosotros poder marcarlo efectivamente en el texto, qué es lo que tenemos que cambiar. Gracias, presidente, para ambos. Gracias. Las preguntas. Gracias, senadora. ¿Alguien más? Bien, yo tengo primero coincidir absolutamente con lo que ha planteado Guido Girardi. Yo creo que la actual legislación que tenemos no ha cumplido con el objetivo para el cual fue creada. El último caso que conocí fue el doña Lorena Navarrete, quien falleció su hijo al enfrentar el síndrome del PIMS porque no pudo depositar los 5 millones de pesos que le pedían en la clínica. Entonces, esto pasa a ser un drama mayúsculo, por eso que es necesario legislar sobre esta materia, y coincido también con la senadora Conver en el sentido de cómo vamos esto, ustedes que son los expertos, modificando, arreglando para que sea una ley que cumpla con la finalidad de lo que nos hemos propuesto. Y yo tengo una pregunta a don Rodrigo Medina. Don Rodrigo, ¿se debiera sancionar solo si se produce daño a las personas o con la sola constatación de una vulneración al condicionamiento de la atención de salud? ¿Cuál es su opinión? Gracias. No sé quién pueda responder las preguntas hechas. No, Silvio, ya, parto yo, Rodrigo, como tú quieras. Ya, señor presidente, senador Girardi, senadora Bombaer, senador Quintero. Miren, sus preguntas tienen hartas cosas en común y creo que se pueden responder las tres de forma similar. Y yo estoy de acuerdo con usted, estoy de acuerdo en el proyecto, creo que el proyecto va en el camino correcto. Por eso conté la película italiana, porque si bien es una comedia y me gusta mucho el cine, lo hago porque creo que es atingente. Y yo me imagino que ustedes lo que quieren es que estas conductas no pasen y piensan, con razón, que el derecho penal puede ayudar en ese sentido. Yo en general soy súper crítico con el derecho penal y soy un reduccionista en casi todo, soy garantista claramente. Sin embargo, estoy de acuerdo que aquí es importante utilizar el derecho penal porque son conductas que atentan contra la justicia, que atentan contra la vida y que en una sociedad como la nuestra son inaceptables. Y los casos que contó el senador Girardi, los casos que contó el senador Quintero, son casos que pasan y son inaceptables, y la sanción penal me parece que es la medida justa. E incluso también me parece que es justo sancionar tanto al director o al responsable como a la clínica. Yo creo en los dos tipos de sanciones, pero
las cuestiones técnicas a las que hice mención son importantes, porque si no se hace una modificación técnicamente bien hecha, esto va a repercutir en que no se van a aplicar sanciones. Yo fui defensor penal público, los defensores penal públicos son muy buenos, bueno, los privados, muchos también, son muy buenos para defender y para precisamente por estas cuestiones técnicas absolver muchos casos. Y esto, con esta norma, así, no habría sanciones. Ahora, el senador Girardi tiene razón cuando dice, llamemos a Jean-Pierre Matus. Jean-Pierre Matus es un excelente penalista chileno y seguramente si él revisa el proyecto o si él redacta el proyecto no va a tener tantos problemas técnicos. Yo por lo mismo les mandé, mi proyecto no es que sea mejor ni nada, pero yo creo que el proyecto que les mandé salva un poco estos problemas, pero también de alguna forma invita a hacer una modificación general sobre las conductas omisivas, porque aquí ustedes de alguna forma con este proyecto están rompiendo la estructura general de nuestro sistema penal. Romper esto genera imprecisión y ojo, que la imprecisión es necesaria en el derecho en general porque los jueces tienen que fallar igual. Si hay un problema de derecho civil, de derecho mercantil, el juez tiene que fallar de alguna forma. Si hay un problema de imprecisión en el derecho penal, ¿qué es lo que hace el juez? Tiene que absolver. No, porque para condenar a alguien necesito precisión y casi certeza. Y con tantos problemas técnicos, eso es precisamente es la consecuencia que se va a generar. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, don Silvio. Don Rodrigo. Señor presidente, muchas gracias por las preguntas. Estamos de acuerdo con Silvio y estamos de acuerdo con el senador Girardi y con usted en la absoluta necesidad de este proyecto. Vale decir, ahí no tenemos dudas. Es decir, si el derecho penal debe intervenir cuando las otras formas de solución de los conflictos sociales no han sido exitosas, este es el caso. Es decir, la fiscalización de la Superintendencia de Salud y la autorregulación que puedan hacer las clínicas privadas o los prestadores de salud privados no han sido todo lo exitoso para solucionar este conflicto y por lo tanto la recurrencia al derecho penal es absolutamente atingente. Punto 2, voy a ir a su pregunta, señor presidente. Eso va a depender de qué bien jurídico estamos tutelando con este delito. Por eso señalé al principio, si estamos tutelando la vida o la integridad corporal y esta petición de garantía pone en peligro la vida o la integridad corporal, que se pone en peligro en los casos de atención de urgencia o atención de emergencia, ese es un camino. Otro camino, mucho más audaz, mucho más profundo, es el sancionar la no prestación aun cuando no sea una atención de emergencia o que pueda ocasionar secuelas funcionales graves. Ese es otro camino. Entiendo que para darle celeridad al proyecto, la idea es centrarse en los casos de atención de urgencia, de emergencia o que puedan ocasionar una secuela funcional grave. Pero el otro camino tampoco es desdeñable. Es decir, la solicitud de garantías que impida el acceso a las prestaciones de salud, sean o no sean de urgencia, provoca un problema y provoca un problema no solucionado por la fiscalización administrativa hoy día. Yo me he atrevido a sugerir un par de modificaciones penales en aras de lo siguiente, en aras de no modificar las formas de imputación que hoy día existen. El delito tiene por objeto sancionar a las personas naturales que sean prestadoras, porque así lo define el término prestador del artículo 170, letra J, del mismo DFL número 1. Busca sancionar también a las personas jurídicas en el sistema de imputación de personas jurídicas que establece la ley 20.393. No me gustaría innovar en ese punto. Ahora, en el sistema de responsabilidad penal de personas jurídicas, las personas jurídicas reciben una sanción oblicua, o sea, son sancionadas en la medida que una persona estrechamente ligada a ellas comete un delito, y ellas, a su vez, no han establecido un sistema de prevención interno que permita impedir la ocurrencia de esos delitos. Esa es la forma de sanción y de imputación a personas jurídicas que tenemos. No es que las personas jurídicas vayan a hacer cosas, sino que las personas jurídicas no hacen lo que debieran hacer para prevenir la ocurrencia de delitos realizados por personas naturales vinculadas a ellos. ¿No? En ese punto, la idea mía es establecer un par de delitos que permita a su vez la sanción de personas jurídicas en el marco de la imputación de la ley 20.393, que son sancionar al médico que debiendo realizar la calificación de urgencia, no la realiza tardíamente, la realiza de manera inoportuna,
Y segundo, sancionar a los prestadores institucionales, a las personas jurídicas que en sus protocolos no hubiesen incorporado de manera explícita la prohibición de no solicitar garantías o hubiesen incorporado en sus protocolos permisiones o autorizaciones para la petición de estas garantías. Eso permitiría que cualquiera de las personas naturales que trabajan en esas personas jurídicas pudiesen llevar a su vez la sanción a las personas jurídicas involucradas. Pero esto exige tres consideraciones. Primera consideración tiene que ver con las sanciones. Hay que ver bien las sanciones de las personas jurídicas en el artículo 8º de la Ley de Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas. Porque si se trata de prestadores privados que prestan servicios de utilidad pública, y este lo es, la sanción de disolución, la misma de 20.393 la prohíbe. Y tratándose de la sanción de no celebrar contratos con el Estado, hoy día que los prestadores privados establecen vínculos con el Estado, recibiendo enfermos de las clínicas, de los hospitales o servicios de salud públicos, también habría que ver la virtualidad de aplicación de esas sanciones. Punto 2, la definición de urgencia, emergencia o secuela funcional grave. ¿Por qué? Porque hoy día esto no está en la ley, y establecerlo en un delito puede tener un peligro formal y material de ley penal en blanco. ¿Qué haría yo? Establecería para estos efectos una definición de urgencia, emergencia o secuela de atención funcional grave a la que se debería ceñir el médico. El médico, es decir, una definición global que impediría cualquier reclamo de inconstitucionalidad por este punto. Porque, ojo, estamos creando un delito en el cual estamos entregando parte de la conducta a la definición que puede hacer un médico o no de una situación de emergencia. Y en tercer lugar está el tema de los prestadores. Los prestadores de salud tienen una definición en la ley. Los prestadores de salud tienen una definición amplia en el artículo 170, letra J. Esa es la única definición de prestador de salud que hay en el DFL número 1. Y esa definición va desde hospitales, clínicas y prestadores privados institucionales muy grandes, pasando por los laboratorios, pasando por las ambulancias, los prestadores de servicios de ambulancia. El punto es, queremos colocarlos a todos porque eso significa que todos estos prestadores, grandes, chicos y medianos, tienen que establecer un sistema de prevención interno, un compliance. Y yo no sé, por ejemplo, si las personas que revenden celulares, al haberse incorporado la receptación en la ley de personas jurídicas, han establecido modelos de compliance hoy día. Es decir, ¿dónde está el problema? El problema está en los grandes prestadores públicos y privados, en los grandes prestadores privados, para poder desprendernos de esta definición y para poder tener una definición y un alcance de esos prestadores para efectos de estos delitos. Y, ojo, haría la prevención de que hay que modificar también el artículo 173 porque la petición de garantías también está ahí. Eso, señor presidente. Presidente, está sin Presidente, su micrófono. Perdón. Quiero agradecer, no sé si hay otra consulta, parece que no, ya. Quiero agradecerle muy sinceramente a los distinguidos abogados don Silvio Cuneo Nash y a don Rodrigo Medina Jara por sus intervenciones y por sus aportes. Muchas gracias, han sido muy interesantes y por supuesto que lo vamos a tomar en consideración para mejorar este proyecto. Muy bien. Habiéndose cumplido entonces el objeto de esta sesión, esta se levanta y nos vemos el jueves en la mixta, no, el jueves al mediodía, en la mixta de Comisión del Futuro y Salud, y en la tarde a las 5 en la mixta de medicamentos. Muy amable y será hasta mañana. Muchas gracias. Silvio, Rodrigo. Muchas gracias.